Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. ¿Se cree usted competente para identificar enseñanza falsa si la escucha? ¿Y sus hijos, cree usted que ellos podrán distinguir entre lo que es verdad y lo que es erróneo? Estamos rodeados de personas que propagan ideas completamente falsas. Es engañoso. Y el brote de esta clase de grupos aumenta constantemente. Creo que a menudo hay cosas que se filtran, pero la doctrina errónea aumenta donde quiera. Si no creemos que así sea, podemos ver a nuestro derredor las construcciones y notar que se edifican lugares de adoración y que definitivamente ahí no creen, como nosotros, los seguidores de Cristo, y que naturalmente propagarán sus ideas tan erróneas y no bíblicas como son. Eso es lo que van a hacer. ¿Podemos defendernos de ellos? Sabemos que creemos y podemos buscar en la Biblia y decir, esto es lo que dice Dios y yo lo creo. ¿O estamos a merced de todo aquel que quiera discutir con nosotros? Todos deben saber que creemos, por qué lo creemos y que podemos defenderlo. Con frecuencia lo damos por sentado hasta que de pronto nos confrontamos con esto. Cuando Pablo escribió a los colosenses fue para atacar una herejía de sus tiempos, y aunque tenía muchas doctrinas erróneas, una de las cosas a las que se enfrentaban era que les decían que Jesucristo no fue divino, no fue Dios, que no fue el Redentor de la humanidad, ni autoridad suprema del mundo, que no era suficiente conocer a Jesucristo como Salvador, por lo que escribió esta epístola para defender la verdad del Evangelio. Así que le invito a buscar el capítulo 2, ya que este es uno de muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca del tema cómo confrontar a los falsos maestros que debemos abordar, pues en la actualidad hay muchos. Van a la iglesia, escuchan y no cuestionan lo que oyen, o prenden el televisor o el radio y jamás cuestionan si lo que oyen es verdad o es falso. Algunos llegan a nuestra puerta queriendo entrar y hablar con nosotros sobre Cristo, lo que la Biblia o lo que quieran. A veces la gente es cortés con ellos, no quiere tratarlos mal y los dejan entrar. ¿Eso es bíblico? Definitivamente no, como después se lo mostraré. Así que veamos el capítulo 2 de Colosenses y ahí leamos algunos versículos comenzando con el primero. Pablo escribe: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él no había estado en Colosas. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Él deseaba que se entendiera exactamente quién es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe o les desvíen con palabras persuasivas. Y dice, por eso escribo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, habiendo creído en Él como Salvador, síganlo ahora. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vívanlo. Ya aprendieron la verdad y la saben. Además, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo,
principado y potestad. Y continúa. Ahora, eso es a qué nos lleva simplemente a encarar la cuestión de los falsos maestros que rondan por ahí. Y al pensar en la presencia de esos falsos maestros, recuerdo lo que dijo Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, y que también al oponérseles sabía muy bien lo que sucedía. Pensemos también en esto. ¿Cuál sería la estrategia inicial de un falso maestro? Vencer con engaños. Los falsos maestros, escuche, son engañadores, y ser engañado es dejarse llevar a ser inducido al error. O sea, si alguien nos engaña, nos ha mentido. Pensemos en esto, pues anda muy cerca. Regresemos a la Biblia y examinemos algunos pasajes, ya que este fue un problema serio en el Nuevo Testamento y lo es también hoy, y sin duda continuará creciendo todavía más. Busquemos el capítulo 24 de Mateo y veamos qué dijo Cristo. Después veremos otros versículos de Marcos. Mateo 24, y ese capítulo es uno de los más importantes de la Biblia en cuanto a eventos futuros, lo que está por suceder, la venida de Cristo y demás. Así que en el versículo 11 nos anuncia diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos serán inducidos al error, serán engañados por lo que les enseñen. Busquemos el capítulo 13 de Marcos, y una vez más, Cristo habla de las cosas que vendrán. Escuchemos qué dice en 2 versículos 5 y el 6. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad, tengan cuidado, estén alertas, vigilen, mirad, que nadie os engañe. Impida que alguien los seduzca, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero pensemos en esto: si alguien se acerca y nos dice: ¿sabe quién soy? Y decimos no, y él dice: yo soy el Mesías, yo diría: fuera de aquí, no es posible que sea el Mesías. Para nosotros sería algo totalmente ridículo, pero suponga que no conoce la Biblia, que usted jamás la ha leído, y que ha oído acerca del Mesías que vendría uno de estos días, y suponga que usted no tenga ni el mínimo trasfondo bíblico, pero que quizás haya asistido a la iglesia algunas veces, no muchas, y digamos que es algo débil y no piensa mucho en esas cosas. En general, cierto tipo de personas creen esa clase de mentiras y llega a ser parte de una secta. Pero precisamente es lo que está sucediendo. Para nosotros es risible, absurdo y lógico. Pero si alguien dice: Dios me dijo, soy el Mesías, y la gente empieza a seguirlo, esa debe ser una señal, pues si la gente cree que ese hombre es el Mesías, también van a creer que este hombre es profeta, que aquel otro es profeta, y que este otro por acá es profeta, pero son farsantes e impostores. Así que Pablo y Cristo tuvieron que lidiar con eso, y en toda la Biblia hay muchos pasajes, como por ejemplo en Gálatas, en Romanos, y otros en los que habla en contra de los falsos maestros y exhorta contra falsas doctrinas. Por eso pregunté al principio de este mensaje: ¿cree usted estar preparado para poder identificar fácilmente si es que escucha un error o la verdad? ¿Está usted preparando a sus hijos para poder discernir entre la verdad y el error? Están en las aulas frente a maestros de todo tipo de trasfondos y religiones. Y mire, a menudo hay gente engañosa tocante a su manera de enseñar, sea lo que sea, o a quien quiera que estén representando, sus hijos, los míos, nuestros nietos. Y los hijos de tanta gente en nuestro país deben entender que hoy es el día en que discernir la verdad, distinguir entre la verdad y el error, es de vital importancia, ya que no hacerlo nos llevará a situaciones bastante dolorosas para la vida de cualquier persona. Ahora, ¿qué diremos de los falsos maestros en nuestro entorno? Antes que nada, debo decir que maestros falsos inician sectas. Las sectas son grupos de personas que se congregan con el fin de poder observar y ejecutar ciertos ritos, ordenanzas, y casi siempre están ahí porque han sido
persuadidos por habilidades, talentos y aptitudes con que un líder fascinante los atrajo. Los vemos por doquiera. Por ejemplo, notemos que en una secta siempre hay un líder cuya meta es controlar. Él o ella quieren controlar a muchos por cualquier razón. Y con frecuencia son individuos muy carismáticos y a veces logran tener mucho más éxito de lo que nos imaginamos. Y la razón por la que hay quienes se dejan engañar es porque muchos se sienten débiles y quieren que alguien les dé órdenes, que alguien les diga qué deben de hacer. Se les hace fácil no tomar decisiones y si la decisión es buena o mala, las toma otra persona y puedo decirle que hay demasiadas personas que están emocionalmente listas para ser atrapadas por una secta. Y entre las primeras cosas que hacen esos líderes de sectas es el lavado del cerebro, diciendo, Dios me ha dicho que lo haga, Él nos trajo, por eso usted está aquí. ¿Y qué ocurre? Se elevan por encima de los demás e inician el lavado de cerebro. Y durante ese proceso les dicen por qué el lugar donde han estado no es bueno y que lo que ahí les darán es mucho mejor y comienza el proceso de adoctrinamiento. Creer lo que cree el líder, creer en él antes que nada, pues su meta es controlar y creer lo que él dice y que lo dice proviene de Dios. Puede ser que use una Biblia, pero hay una cosa que no hará. No usará la Biblia para enseñar la palabra de Dios, aun cuando supuestamente las use y pretenda interpretarla, explicando que todo se refiere a Él, porque Él debe regir y gobernarlos. Al lavarles el cerebro, procede a adoctrinarlo hasta que por fin la gente se convence que es el Mesías, hay que obedecerlo. Y casi siempre siguen algunas promesas. Si haces lo que digo, vendrá lo siguiente. Dios hará esto por ti. Sin duda, cuando llegues al cielo sucederá lo siguiente, ya que fuiste parte de este grupo. Notemos también que lo que hace el líder de la secta es aislar a la gente de sus amigos, de su familia y los demás. Por eso están en esos lugares. Creo que cualquiera que esté en sus cabales se opondría a muchos, no lo hacen. Se debe al acondicionamiento psicológico de quienes son sus víctimas, que las usan, personas de las que se aprovechan. Poco a poco las atraen. Por supuesto también hay niños que son víctimas de todo eso. ¿Qué será crecer en una secta como esas? Pero también casi siempre está de por medio el sexo. Si hay una relación sexual con el líder de la secta, Dios le bendecirá. Y si tiene hijos, Dios le dará. Es decir, la cosa sigue y no tiene fin. Se reduce a una palabra: engaño. Hacer que la gente crea en el error, llevarles a hacer, decir o actuar de manera que indiscutiblemente sea equivocada. Hay muchas otras cosas que pueden decirse al respecto, pero pensemos en dos cosas. Una de ellas es esta: pensemos acerca del peligro. El peligro que implica seguir a un falso maestro. Pensemos brevemente acerca de esto. ¿Qué peligro hay? Primero, el seguir a un falso maestro vamos tras un engaño. Seguimos a alguien cuyo propósito primordial es no llevarnos a crecer en la relación con Cristo, sino algo muy inferior, y engaña de alguna forma a fin de lograr lo que ese maestro quiera. La segunda palabra es esta: pues ha sucedido división. Los falsos maestros dividen la iglesia y las familias, y si hay alguna cosa que acongoje más a un pastor, es ser parte de una congregación que tenga una división, y algunos vayan por distintos rumbos. Los que antes eran buenos amigos, para nada se dirigen la palabra. Las familias no se hablan, y si un esposo y su esposa no están de acuerdo, toda la familia se divide. ¿En cuánto tiempo se sana una división? A veces nunca sana. El peligro es atroz, la división, y por supuesto hay desilusión. Sucede que los falsos maestros prometen: hágase miembro de esta iglesia y haremos esto, o acaso algo semejante, crea como se le ha sugerido. Así entonces que si una persona se aparta
de la palabra de Dios, de su enseñanza sencilla, si se olvida de ella, no importa a quién siga ni a qué iglesia pertenezca, o a cuál secta, o a cuál grupo o asamblea, sea lo que sea, terminará desilusionado. Pues si no creemos en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, habrá una sensación de vacío. Y todas las promesas del mundo no harán por nosotros lo que solo Cristo puede y quiso hacer: introducirnos a una relación satisfactoria y a plenitud sin igual. La siguiente palabra es peligro. ¿A qué se refiere? Al peligro de apostatar. Y alguien dirá: un momentito, ¿cómo podré yo apostatar si sé que he sido salvo y no tengo ninguna duda al respecto? Busquemos por unos momentos en la primera epístola a Timoteo, y en ella leamos el capítulo 4, viendo lo que dice en el versículo A1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Al hablar aquí de apostatar, no habla acerca de apostatar y perder, sino de alejarse de la relación con Dios hasta el grado de llegar a ser inútiles. Una persona que ha andado en la fe, que se desvió porque fue engañado, y luego dijo: yo no sé en qué creer, desisto, me doy por vencido y me olvido de todo, fue obra de falsos maestros, que es provocar que la gente se sienta muy decepcionada, y por supuesto surge el asunto de la destrucción. Mire, los falsos maestros destruyen. Al perder la fe y descubrir que eso no funciona, lo he comprobado: comienzan a beber, a usar drogas y dicen: yo fui cristiano pero ya no lo soy y demás. Escuche, la enseñanza falsa es peligrosa, destructiva, divide. Por eso es necesario poder identificarla. Ahora, pensando en esto, preguntémonos: ¿cómo podremos protegernos de falsa enseñanza? Quisiera darle unas cuantas palabras más para simplificarlo y que le sea fácil recordarlo. Veámoslo por unos instantes. Protección contra falsos maestros. Número 1, aferrarse a la Biblia como la guía fiel. Tito 1 dice que retengamos la palabra fiel. Aferrarse quiere decir que nos afiancemos a ella. No permitir nada entre nosotros y la Biblia, ni revistas, ni televisión, ni nada más. La Biblia es base de nuestra vida. Lo que dice es la verdad, lo que Dios hace en nosotros, y que aferrarse a ella sea lo máximo. Este libro inmortal es lo más importante en este mundo. Pero si eliminamos de nuestra vida el mensaje de la Biblia, ¿qué nos queda? Nada. Ni seguridad, ni esperanza genuina, ni base firme para la vida. Andamos flotando sin rumbo, víctimas de lo que nos acose. Esta es la Biblia, y si alguien duda de ella es desastroso. Cuando algunos la desacreditan por televisión diciendo: es solo una opinión, hay otros libros más importantes, eso es de lo más satánico, como dice la Biblia, es el anticristo. Y ante todo, veamos esto, debemos aferrarnos a la Biblia. Lo segundo, estudiarla con un maestro digno de confianza. ¿Quién es un maestro digno de confianza? Mire, alguien que crea incuestionablemente en la veracidad de la Biblia desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, que no cuestione su autenticidad, ni su confiabilidad en lo absoluto, que para nada cuestione su veracidad. Y mire, estudie la Biblia con un maestro digno de confianza. ¿Quién es digno de confianza? Alguien cuya vida se conforme a lo que declara con su boca. Quizás alguien diga: yo no sé estudiar la Biblia. Permítame preguntarle: ¿cómo la aprenderá si solo viene a oírla, o la ve por televisión, o la escucha por la radio, por ejemplo? La ve, pero luego se olvida de ella. Mire usted, lo que a mí más me sorprende es ver cuántos asisten a la iglesia sin Biblia, sin cuaderno, sin lápiz, sin nada. En otras palabras, parece que traer la Biblia es una carga bastante pesada. Quisiera que pensemos en qué. Si en estos tiempos no sabe lo que cree, está expuesto
a un gran desastre. Pues lo que usted haga como padre, ¿quién vendrá tras usted? ¿Sus hijos y sus nietos? Compañeros de trabajo. Cuando fallan los piadosos o se alejan, arrastran a otro con ellos. En tercer lugar, notemos lo siguiente: saber refutar la falsa doctrina. Y quizá digamos, ¿cómo puedo refutarla? Permítame decir algo muy sencillo. Si alguien le dice, eso no lo creo, es solo su opinión, contéstele. Se lo agradezco. Permítame decirle por qué lo creo, porque lo he leído en la palabra de Dios. Y si le contesta, yo no creo que la Biblia sea verdad, diga, gracias, ¿puede mostrarme lo que no es verdad? No podrá hacerlo. Lo que sucede es que, según las encuestas, en la actualidad menos pastores creen en el nacimiento virginal, por una parte, o en la infalibilidad de la Biblia. Pensemos en esto. Si algunos ven en la Biblia una lista de pecados desde el punto de vista de Dios y dicen, sé lo que dice, pero no creo que mi estilo de vida sea de pecado, aunque Dios diga muy específica y claramente sí es abominación de Dios. Pero no crea que así sea. Es lo que Él dijo. Y habrá quien le diga muchas cosas que le agraden y no le reprendan de pecado. Es peligroso ignorar la Biblia. Y si me propongo defenderme de todo esto, ¿cuál es en la lista que sigue? Muy bien, cuidado con la falsa doctrina. Fue lo que dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 17. Guardaos, es decir, tengan cuidado. Atención. Esfuércense por refutar, defiéndanse de eso, y luego en el último pasaje para el que pido toda su atención. Y está en segunda de Juan, y dice el versículo 7, solo tiene 13 versículos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que en verdad es el Hijo de Dios. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si alguien se le acerca y no cree en Cristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios, este es el anticristo. Cuídense de no perder lo que han logrado y puedan recibir el galardón. El que se encumbra y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza y que está en el Padre y en el Hijo, en otras palabras, nuestra forma de vivir da evidencia si lo conocemos o no. Mire, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, si alguien llega a su casa y no cree en eso, no hay ninguna obligación bíblica de ser cortés ni amable con alguien que sea un falso profeta. Y me dirá, debemos ser amables con todos, ser benignos unos con otros, perdonándonos, eso es una cosa, pero mire, no lo ha ofendido, viene a nuestra casa para engañar, con el propósito de desviarnos, desviar a nuestros hijos, a su esposo, desviar a su esposa, a todos, así como a otros familiares nuestros, y nos lo dice con toda claridad en el versículo 10, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Puede decir amén? Veamos si lo cantamos. ¿Cómo entra alguien en mi casa? Si abro la puerta. Puede entrar por la televisión, o puede entrar por la radio, o entra por el email. Mire, por el teléfono no los deje entrar. Si llaman por su teléfono, diga, no quiero discutir con usted. A los últimos en venir a mi casa con eso, les dije, soy hijo de Dios y sé exactamente quién soy. Ustedes viven en error y lo promueven, deberán estar avergonzados de gastar su tiempo para desviar a otros del verdadero mensaje de Jesucristo. Al terminar, yo estaba feliz. Pero fui cortés, muy amable con ellos, créamelo. Y además les dije que si en realidad deseaban conocer la verdad, que habláramos afuera,
con la Biblia en la mano, y entonces respondieron muchas gracias, y así fue como terminó la conversación. No tenemos obligación de permitir que alguien entre en casa por televisión, radio, ni por email, ni teléfono, ni nada, e intente desviarnos y destruirnos. Si usted es padre, es responsable de proteger a su esposa e hijos. Si usted es madre y su esposo no vive con usted, es responsable. Si es el hermano mayor, es responsable de sus hermanitos. La enseñanza falsa es destructiva. No es para nosotros. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad de la Biblia. Aquí está la esencia de la autoridad. Es imposible pensar en ningún problema para el cual no encontramos la respuesta aquí. Yo quisiera que quien esté en la política mirara la Biblia y dijera, este país se gobierna por estos principios. Sería algo formidable. Pero muchos de ellos no tienen valor ni para decirlo a unos cuantos, por temor a perder el puesto. Permítame decirle, si empleamos mal el puesto que el Todopoderoso nos ha confiado y no lo usamos como Él quiere, ya hemos perdido algo. Mi oración es que amemos la Biblia, la vivamos, exhortemos a otros, refutemos el error y les llevemos a Cristo como su Salvador, Señor y Dueño. Él honrará nuestro mensaje y convicción. Padre, te damos las gracias, porque tan sencilla y claramente nos has hecho en tu palabra advertencias en cuanto a muchos errores. Te suplico que abras los ojos de la Iglesia de Jesucristo en toda la tierra y que con todo cuidado preste atención a lo que escuche, que discierna entre la verdad y el error y las promesas imposibles de cumplir, y que pregunte, Dios mío, ¿qué es la verdad? Y tú nos la revelarás. ¿Quieres que la sepamos? Andemos en ella, y te ruego que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Cómo confrontar a los falsos maestros, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211. En la serie El firme cimiento, 6 bases para una vida sólida, usted estudiará de una manera detallada las bases para una vida cristiana. Aprenda la verdad fundamental de Dios acerca del bautismo, la iglesia y otros temas que le ayudarán a crecer espiritualmente. Para recibir más información respecto a la enseñanza del Dr. Stanley sobre este u otros temas, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano. La enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.